Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam Gilat-Bau.cl. Nos pueden encontrar. Hoy estamos estudiando la porción Vayelech, una de las últimas parashiot o porciones de la Torah. Vayelech, y fue, significa en hebreo. Después viene la parashat Azinu y después una porción muy breve, Bezot Abraha. Esta es la bendición. Parashat Vayelech comienza diciendo: Vayomer aleem ו120 שנה, אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אלי, לא תעבור את הירדן הזה. Hoy, ¿cierto? Bueno, como diría literalmente el texto, ¿cierto? Hoy, dice, fue Moshe, bueno, literal. Vayomer alejem, dice, y fue Moshe. Habló estas palabras a todo Israel, les dijo: hoy tengo 120 años. Ya no puedo, dice, salir ni entrar. Y Adonai me ha dicho: no pasarás este Jordán. Es decir, hoy se han cumplido mis días y mis años. En este día nací, como se dice en la tradición, y en este día he de morir también. No podré más salir y entrar. Uno podría entender que se habían restringido las fuerzas de Moshe. No puedo salir y entrar, tal vez. Ya estaba tan anciano que no podía caminar mucho, moverse, ¿cierto? O ir de un lugar a otro. Pero dice la escritura misma: sus ojos no se obscurecieron ni perdió su vigor. ¿Qué significa entonces no podré salir ni entrar? En el fondo, el poder para salir y entrar, o para salir él y llevar al pueblo consigo, ¿cierto? Fue entregado a Yehoshua. Ya no puedo enseñarles a salir ni a entrar, ni a conducirlos a ustedes. Ya no puedo enseñarles más. Hasta aquí ha llegado, ¿cierto?, la instrucción que he tenido preparada para ustedes. Hasta aquí llegó, hasta aquí llegué. Ahora seguirá después de mí Josué. Dice: el Señor tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás, y Yehoshua es el que pasará delante de ti, tal como Adonai ha dicho. Él irá ante ti. Yo ya no puedo hacer más. Iría más allá, ¿cierto?, de mis atribuciones. Entonces sería Yehoshua el que conduciría a este pueblo. El pueblo de Israel debía respaldar a Yehoshua, a esta generación. Debía, ¿cierto?, estar con ellos. Debía respaldarlo para entrar y salir. Cada generación. ¿Ok? Ahora, esta para allá es la más corta, ¿cierto? O la más corta de toda la Torá. Tiene solamente 30 versículos. 30 versículos. La para allá, ¿cierto? Eh, También trae grandes enseñanzas. Y aunque sea muy corta, siempre hay, ¿cierto?, mucha lección. A veces en un solo verso podemos encontrar mucha sabiduría. Por lo tanto, 30 versos puede ser mucho. Y mucha sabiduría. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, ¿cierto?, de esta porción y de este libro en general? Todo el libro de Barim sigue un formato, ¿cierto?, que es similar a los tratados de la antigüedad entre un rey y un vasallo. Entre un rey y digamos, una nación eh, que es rey y una nación que es gobernada, que da tributos y recibe protección de la nación o el imperio mayor. Estos se llaman pactos de vasallaje o de soberanía. Y la Torá nos plantea algo similar. Y de verdad es tan similar que es difícil decir que es una casualidad, realmente. Es una de las evidencias, de hecho, de que
este libro de la Torá y de Devarim es muy antiguo, ya que en la antigüedad, cuando un rey, ¿cierto?, se convertía en el soberano de una nación, solía concertar un pacto, ¿cierto?, con el pueblo. Y en general, el pacto, ¿cierto?, que hacía era así: un preámbulo, una historia, la relación que tenían entre ellos, como lo vemos en el libro de Barim al inicio. Es decir, un prólogo, una historia entre el rey y la nación. Luego se estipulan, ¿cierto?, los mandamientos o los decretos generales. Luego los específicos. Luego sanciones o bendiciones y maldiciones. Luego hay una recapitulación en qué consiste el pacto. Y finalmente se dan instrucciones que puedan garantizar el pacto, ¿cierto? Se dan garantías del pacto. Cuando lo vemos, ¿cierto?, en ese estilo, realmente el libro de Devarim tiene este formato. Y en esta parasha llegamos, ¿cierto?, al final de aquel formato. Se dan las garantías para que esto pueda seguirse cumpliendo, o todos los cuidados que se necesitan para garantizar que continúe el pacto entre el rey y el pueblo, entre Hashem, el Eterno, y su pueblo Israel. Entonces, en esta porción de Vayelech, Moshe da las instrucciones sobre qué debían hacer las generaciones venideras que no oyeron ni vieron, muchos de ellos, ¿cierto?, ni los truenos quizás, ni los relámpagos en el monte Sinai, y quizás que estaban muy niños, o todavía no vieron la salida de Egipto. Es decir, pero ellos conocían el pacto y debían conocer sus exigencias y debía haber una garantía de que las cumplieran. Y ciertamente Moshe ya no era un garante de que esta próxima generación fuera a cumplir esas palabras. Porque él dice: yo ciertamente ya tengo 120 años, ya no puedo salir ni venir, no puedo ir ni entrar. Yo ya no puedo ser el garante de este pacto, pero sí irá con ustedes Yehoshua, ¿cierto? Y a él tendrán que seguir y sus instrucciones, porque él va a ser el garante del pacto. Dice Devarim 31:10, le mandó Moshe diciendo: al final de cada 7 años, en el año de la remisión, Shemitah, en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiera, es decir, en Jerusalén, leerás esta Torá delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan, y teman a Adonai, vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas estas palabras de la Torá. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Elohim todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando este Jardín, este Jordán, para tomar posesión de ella. Todos, ¿cierto? Los que no supieron, oigan y aprendan. Algo que dice, ¿cierto?, está para allá en varias ocasiones. Todos los que no vieron, oigan, o no, que no se enteraron, oigan y aprendan a temer, dice, al Eterno, vuestro Dios, donde sea que vayan. Porque ustedes hoy van a entrar a la tierra. Pero dice donde sea que vayan. Porque al pueblo se le dijo: aprendan a oír y a temer al Eterno, no solamente en la tierra de Israel, sino que en Egipto, en el desierto. Y Abraham, desde Ur, desde donde salieron los padres, ¿cierto?, tenían que aprender a temer el nombre del Eterno y a oír su voz. Y a este pueblo, a esta nueva generación le estaba diciendo lo mismo: aprendan para oír y teman al Eterno y cuiden de cumplir todas estas palabras de la Torá. Y hay una palabra que utiliza ahí, el hebreo, que es aquel, ¿ya? Que tiene que ver con reunir, ¿cierto? Es como viene de la palabra cajalo, que es hilá, una reunión, una asamblea.
Y es la reunión que debía realizarse en el Shemitah, como dice ahí, en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. El mandamiento de reunirse. Hombres, mujeres, niños y todos, ¿cierto? Los que pertenecían al pueblo debían oír la palabra, la Torá del Eterno para aprender, dice, a temer a Hashem, su Elohim. Y al estar en compañía unos de otros, todo el pueblo reunido, debían, ¿cierto?, oír la palabra de Hashem y experimentar esa repetición y la vivencia de lo que pasó el pueblo de Israel a lo largo, ¿cierto?, del desierto, desde la salida de Egipto. De tal forma que cada Sukkot o cada periodo, ¿cierto?, de remisión fuera, por así decirlo, el pacto renovado. Cada 7 años, renovar el pacto con toda la nación. Es decir, 6 años se preocuparán de sus cosas, harán sus quehaceres, pero el 7º año lo dedicarán a renovar el pacto. Así como el Shabbat semanal también nos ayuda a renovar el pacto, recordar la relación que tenemos con Él, ¿cierto? Durante el 7º día recordamos que somos parte de su pueblo, porque nos congregamos, aquel, nos reunimos a oír su Torá en la mañana, ¿cierto? De Shaharit, y hay quien también en la tarde, echar la Torá. ¿Para qué? Para renovar el pacto, los votos ante Él. Esto era lo que el pueblo debía hacer, lo que dice la Torá. Es decir, no basta que sus padres hayan recibido la Torá en el monte Sinai, sino que también ustedes deben hacer de la revelación de Hashem, del Eterno, algo suyo, propio. Por lo tanto, escucha lo que Él dice hoy para tu vida. Cada israelita tenía, ¿cierto?, la obligación y la necesidad y la oportunidad de poder oír la Torá, de tener y de hacer de la experiencia colectiva una experiencia personal para su propia vida. Debía, ¿cierto?, tomar la experiencia de sus padres en su relación con el Eterno y volverla su propia experiencia con el Creador, donde sea que vaya, como dice la Escritura, donde sea que vaya. Ahora, la tradición tomó, ¿cierto?, esas palabras donde dice, reunirá, ¿cierto?, Pablo, eh, al final de cada 7 años, dice, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños forasteros, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Estamos hablando del verso 11, 31, 12, perdón, de esta parasha, aquel. La tradición rabínica interpretó este mandamiento, que claro, es un mandamiento que congrega al pueblo, y debía ser cumplido. Y en la historia posterior de Israel, ¿quién debía reunir al pueblo si no iba a ser Moshe? Moshe dice, yo tengo 120 años, hasta aquí llegué. ¿Quién debía, por lo tanto, qué líder de Israel debía reunir al pueblo de Israel en aquel entonces, en aquellas fechas? Más adelante, ¿cierto?, veremos la figura del Melech, el rey en Israel. Por lo tanto, ¿quién debía cumplir este mandamiento según la tradición más adelante? El rey mismo. El rey, nuevamente la figura del vasallaje, el rey que congrega a sus vasallos o a su gente. El que tenía la posición más elevada debía congregar al pueblo designado, pero ¿para qué? Para oír la palabra de la Torá, del Eterno. Esa era la misión, reunirlos para oír los decretos del rey. En el primer siglo de esta era, muchos tuvieron una experiencia similar, ¿cierto? Iban y venían por Israel y oían en algunas de ellas las palabras del gran maestro, ¿cierto? Y de Yeshua de Nazaret, del rabino de Nazaret, que es nuestro Mesías y Redentor.
Una exposición del rey, una exposición, ¿cierto?, del maestro Yeshua. ¿Cómo habrá sido oír sus palabras? Muchas veces, ¿cierto?, nos preguntamos cómo habría sido si escucháramos la Torá directamente del rey. Y eso era lo que había que hacer, reunir al pueblo, reunir a las masas, reunir a la nación y enseñarles a temer, enseñarles a temer al Eterno, la Torá, sus mandamientos, sus instrucciones. Hoy día muchas personas pueden llenar estadios, iglesias, pequeñas, grandes, inmensas, multitudinarias. ¿Cómo será alguien que sea capaz de reunir a toda una nación ante él? Solamente podría ser, ¿cierto?, esto la máxima autoridad de un país. Pero aún así, cada rey o cada reinado tiene sus opositores. De hecho, siempre se habla, ¿cierto?, del oficialismo aquí en Chile y la oposición. Los que están en el gobierno y los que son oposición dentro de la política del gobierno. ¿Cómo será cuando hay un rey al que todos, ¿cierto?, le deban oír y obedecer? No tenemos una experiencia similar. ¿Cómo habrá sido la experiencia espiritual donde todo el pueblo se reuniera en un mismo sentir, en un mismo sentir espiritual? ¿Y qué decir si además, cierto, en Yeshua moraba toda la plenitud del Creador, como dice la Escritura? ¿Cómo habrá sido oírlo a él? Muchos tuvieron la oportunidad de oírlo. Y de hecho dice, ¿cierto?, en los evangelios, las buenas nuevas, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dice la Escritura. Sola su presencia, sus palabras, estaban cargadas de espiritualidad, de poder, estaban cargadas de autoridad, una experiencia, ¿cierto?, que nunca habían experimentado ellos. Incluso Pilato o los reyes, ¿cierto?, de aquel entonces, podrían ser sencillamente humildes, ¿cierto?, personajes ante sus palabras y el rey y lo que él tenía para entregar. De hecho, por lo que sabemos es que de los escritos, que él era aún así manso, humilde y a la vez era lleno de autoridad. Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero lleno de autoridad. Bueno, eso que se presentó ante los hijos de Israel en la época, ¿cierto?, maestro, la época de la ocupación romana, es un anticipo realmente de todo lo que se vivirá, digamos, en el reino del Mesías. En la era mesiánica, él será coronado con gloria como rey, plena majestad. Se sentará en el trono de David y conducirá este mandamiento de reunir al pueblo. ¿Cuándo? En Sucot. Zacarías lo dice, ¿no? Se reunirán todos, dice, en la fiesta de los tabernáculos, en Sucot, para esa fecha. Incluso las naciones irán ante él, ante el rey. Y el rey ejecutará este mandamiento, la mitzvah de aquel, de reunirlos, y por supuesto estaremos, Besat Hashem, ante él. Miles y miles de personas subirán a Jerusalén. Alabarán su nombre, darán gracias ante él porque los ha permitido llegar hasta ahí. Se echarán bajo una vid y bajo una higuera, como lo dice el profeta Miqueas, Zacarías. Y no habrá una oposición, sino que todos obedecerán y habrá paz. Y todas las naciones llevarán, como dice ahí, una comitiva para reunirse, ¿cierto?, en Jerusalén, en la fiesta de Sukkot, para oír las palabras del rey. Y ya no habrá un enemigo, sino que será atado. Y todo el enfoque será en conocerlo a él y sus instrucciones. Muchos se reunirán fuera del Beit HaMikdash, muchos dentro, muchos fuera, se aglomerarán, ¿cierto? Y de repente muchos Kohanim y Levíim, sacerdotes y levitas, cantarán y bendecirán su nombre.
¿cierto? Agradezcan a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dirán, muchos, ¿cierto?, se acercarán ante ellos, ante todo esto que está ocurriendo. Pedirán realmente que el Eterno se vuelva hacia cada uno de ellos. Congregad, dice el libro de Joel que leímos, ¿cierto?, la Haftará. Tocad trompeta en Sion, promulgad ayuno, convocad asamblea. ¿Cierto? ¿Cuándo se hace en Yom Kippur? Y dice luego convocad asamblea. Sukkot. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a ancianos, reunid a los pequeños, a los niños de pecho inclusive. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Adonai y digan, perdona Adonai a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, a la burla de entre las naciones. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está Dios? Y el pueblo para lograr reunirse ante él, dice la escritura, deberá lamentar también lo malo. Deberá, cierto, volverse a él, como se llama este Shabbat, Shabbat Shuvah. Volverá, tendrá que volver ante él. Tendrá, cierto, que arrepentirse. Dice, no entregues tu heredad al oprobio. Perdona a este pueblo, que no sea una burla. Porque en aquel entonces todos irán ante él. Y no será que en ese día alguien se burlará, oye, ¿y este que está viniendo? Al contrario, tendrá que haber una armonía, pero para que haya armonía y todos estemos en armonía con él, tendrá que venir arrepentimiento. Y todos estaremos allí. Y la idea es que a través de Yom Kippur, o el día de la expiación, sea todo el pueblo perdonado y pueda reunirse con todo honor delante del rey a escuchar sus palabras. Y el rey aparecerá ante ellos. Incluso la escritura dice que aparecerá con marcas en sus manos. Y él, dice, se congregará, cierto, frente a ellos. Y habrá un gozo en todo Israel y las naciones. Y vendrán a adorar al rey, subirán a su santo monte y escucharán sus palabras. Porque de Sion saldrá la Torá y la palabra de Adonai de Jerusalén. Y oirán, cierto, la Torá del rey. Y el rey comenzará a decir palabras y cosas que algunos quizás nunca habían oído, llenas de gracia y de verdad. Cosas ocultas incluso, desde la fundación del mundo. Y se cumplirá lo que dice la tradición, y la Torá que la persona aprende en este mundo es vana comparada con la Torá del Mesías. Es decir, la Torá del Mesías, rey, será mucho mayor, será extraordinaria para los que la oyen en aquel entonces. Y también se cumplirá que Mitzion Tete Torá, Otipara Adonai Mirushalayim. Mitzion saldrá la Torá y la palabra Adonai de Jerusalén. Todo eso acontecerá, ¿cuándo? Cuando el rey, el Melech Hamlachim, el rey de reyes, Adon Adonim, señor de señores, el Neemán de Emet, fiel y verdadero, ¿cierto? La raíz de David vuelva a reinar sobre nuestros días. Anhelar, ¿cierto?, aquel entonces, el final del pacto, el final del camino. Es parte, ¿cierto?, también de nuestra esperanza, que aquel mandamiento se cumpla y todo el pueblo pueda ser reunido. En aquel entonces sabemos que habrá redención. En aquel entonces tenemos que hacer mérito para estar delante de Él. En aquel entonces, ¿cierto?, el rey la leía de pie. Dice la tradición sobre el estrado de madera que construían en el atrio del templo. Así es el tratado de Sotá. Leían la Torá, ¿cierto? Y volvían a esta parashá, ballena. Reunían a todo el pueblo a escuchar las leyes que concernían a cada uno. Y algunos preguntan, ¿por qué tenían que ir los niños? Algunos dicen, dice el mismo Talmud, para procurar un mérito a los que los traían. Es mérito, ¿cierto?, de sus padres también encaminar a los hijos para oír las palabras de la Torá.
¿Por qué tendrían que ir ahí los niños? Para oír y también para dar mérito, ¿cierto? A sus padres, para estimularles a seguir el camino del rey. Esto fortalecería, ¿cierto? Y esta reunión, de hecho, que ellos estaban teniendo en aquel entonces, fortalecía también al próximo líder, que sería Yehoshua, que él debía conducir al pueblo. Y dice, y además te enseñarán estas palabras con un cántico. Un cántico. Y dice, escribid este cántico. Hay quien dice que es toda la Torá, hay quien dice que se trata solo del cántico, o hay quien dice que se trata de esa parashá. Escribirán, dice este cántico. Lo pronunciarán en aquel entonces, lo cantarán. Es decir, no solamente habrá lectura, instrucción del rey, sino que también habrá alabanza, cántico, honra ante él. En ese momento, ¿cierto? También habrá, vendrá también digamos, un testimonio. El cántico testificará ante los cielos y la tierra, ¿cierto? Allí, como dice la tradición, y si preguntas, ¿ya ha tomado por testigos al cielo y a la tierra? Se puede contestar, allí Dios se dirigió a Israel, pero no al cielo y a la tierra. Aquí se dirige, escuchad, oh cielos. Es decir, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra. Él dirigió a Israel, pero está hablando, dice la tradición, a los cielos. Escuchad cielos, donde Él está, desde su estrado, desde su reinado, y oiga la tierra. Porque las palabras, ¿cierto?, del rey serán palabras del reino, de los cielos, no de la tierra. Escuchad cielos, ¿cierto?, y oiga la tierra. También dice ahí, congrega a mí todos los ancianos de vuestras tribus. Congrégalos a todos, dice ahí. Hay quien dice que aquellas trompetas, ¿cierto?, que sonarán en aquel entonces, con la cual se congregaba, ¿cierto?, a la generación, dice la escritura, y haz 2 trompetas de plata, lo que significa, dice Rashi, haz para ti, no para otros, o sea, solo para Moshe como rey, y Moshe no había aún colocado al pueblo bajo la dirección de Yehoshua. En realidad quedaron las trompetas ocultas incluso en la vida de Moshe, cumpliéndose así el texto, que dice, no hay autoridad el día de la muerte. Dice en el fondo que las trompetas todavía no sonaron mientras estaba Moshe. Porque, como dice el libro de Eclesiastés, no hay autoridad el día de la muerte. La autoridad del rey no es manifiesta en el día de su muerte. Porque hasta ahí llega y no es garante. Como líder, ¿cierto? Un rey que va a perecer. Porque ¿qué pasará después de que un rey parta y ya no esté? De hecho, siempre es una gran duda. ¿Qué pasará cuando el rey no esté? O el líder que nos dirigía no esté. ¿Qué va a pasar después? No hay autoridad el día de su muerte. Hasta que él tenga, en el fondo, plena vida, tiene su autoridad. Es decir, la autoridad que tendrá el rey Mashiach en aquel entonces, será perpetua. Porque no morirá, sino que ya superó la muerte. ¿Cierto? Del Mashiach. No podrá venir una disminución de su autoridad. Todos lo reconocerán. ¿Por qué? Porque no ha de morir. Por lo tanto, todos deberán reconocer la autoridad del rey en aquel entonces. Todo el pueblo, todas las naciones serán congregadas, tendrán mérito, pedirán perdón antes, ¿cierto? Yom Kippur, y se alegrarán delante, eterno. Dice, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Ha hecho descender para vosotros la lluvia, la temprana y la tardía como al principio. Las eras se llenarán de grano, las tinajas rebosarán de mosto y aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, el gran ejército que envió contra vosotros. Tendréis mucho que comer, os saciaréis,
alabaréis el nombre de Adonai vuestro Elohim, que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Adonai vuestro Elohim y no hay otro. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Porque en aquel día de Sukkot, de la reunión, no solamente recordemos que se reúnen, sino que la Torá también dice que llevarán los frutos de la tierra, las cosechas. Y dice la Torá, los profetas, y en aquel entonces ya no vendrá el pueblo con escasez en sus manos, sino que enviaré la lluvia temprana y tardía. Estarán llenos, ¿cierto?, de alegría y de gozo, porque habrán cosechado y nunca más serán avergonzados, como un pueblo que vaga, que no tiene que comer, que ha sido despreciado. Dice, jamás será nuevamente avergonzado mi pueblo. Entonces sabré que en medio de ti estoy yo, ¿cierto? El Santo de Israel. Baruch Hashem, porque hemos visto en estos tiempos, en estos días, cómo a Israel o el pueblo judío ha sido, ¿cierto?, avergonzado entre las naciones por mucho tiempo, pero se ha vuelto a levantar en medio de las naciones, contra lo propio de las naciones. Y aun cuando estuviera en tierra desértica, florece. Aunque no hay agua, hay agua. Que parece que hubiera temprana y tardía, porque hoy día hay en todo tiempo, ¿cierto? Alguien podrá decir, pero esa es la tecnología, no es la profecía. ¿Pero acaso no está la mano del Eterno detrás de su pueblo en todo tiempo? ¿No están sus ojos mirando, ¿cierto?, a su pueblo, hoy y siempre? Dice, no volverá a ser avergonzado. Estamos, ¿cierto?, en días donde muchos se congregan en estas fechas. Muchos suben a Jerusalén y la palabra de a poco se ve un cumplimiento. Que hace solo 100 años era imposible de prever. Y hoy es tan real. Y si es tan real hoy día que el pueblo sigue subiendo a Jerusalén y se congrega, ¿cierto?, en Sukkot, ya ha vuelto a congregarse. Y si es cierto que ha vuelto la lluvia, ha vuelto el agua a Israel, han vuelto a florecer, a vender, a tener frutas, incluso para vender fuera, a tener, ¿cierto?, todo verde en el país. Y si es cierto que ha dejado de ser avergonzado el pueblo de Israel entre las naciones, porque hoy se defiende y está en su propia tierra, también es cierto, estamos confiados en que el rey Mashiach vendrá. Porque todo se ha cumplido, solo falta, ¿cierto?, la venida del rey. Y si es cierto todo ello, escucharemos su Torá, nos maravillaremos, obedeceremos y nos congregaremos todos juntos. Ahí, ¿cierto?, ante él. Y ya no habrá oposición ante él, sino que solamente gozo entre las naciones. Amén. Y si es así, hoy debemos también gozarnos en él, cumplir su Torá, vivir conforme a ella y procurar cumplir y renovar este pacto, no solamente nosotros, sino también nosotros y los que vendrán después que nosotros. Que el Eterno nos dé ese mérito en este tiempo, en este Shabbat y en este año. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.